Bien, quiero hacer un webinar cortico y un poco, el webinar básicamente va a hacer referencia a cómo usar la taxonomía de Bloom. Permítame un segundo. Ok. am, Listo. Entonces vamos a hablar de cómo usarla. Todos sabemos, o yo voy a empezar más bien un poco por otro lado, que es mi experiencia con todo esto. Un segundito, por favor. Empezar por acá. Bien. Yo he sido docente universitaria como por unos, diría, 25 años, más o menos, sin ser docente. Es decir, no vengo del sector, no vengo como profesión de educación, pero sí fui docente universitaria pues por muchos años. No, para mí la docencia es parte de mi, o fue parte de mi proyecto de vida, digamos, ya mucho menos, y disfrutaba mucho aprendiendo todo este tipo de cosas. Cuando yo ingreso a hacer docencia universitaria, me dicen, para el curso que usted va a dictar, usted tiene que formular unos objetivos de aprendizaje y tiene que hacer un sílabus o un programa de su asignatura. Entonces, lo clave es que usted haga los objetivos de aprendizaje. Y yo creo que muchos de los que no venimos de educación nos dijeron lo mismo y alguien dice, pues mira, hay una taxonomía de Bloom que es un listado de verbos y ya. Cuando yo me enfrento a esto, busco en internet y encuentro que esto es la taxonomía de Bloom. Yo no busqué mayor cosa, sino que veía todo esto. Ni siquiera, digamos, que yo veía, comprendía la primera fila que ustedes ven o la segunda que dice conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. No la veía. Yo solo veía un poco de verbos. Y entonces me decían, o sea, ahí no tiene que aprender a usar nada, sino simplemente utilizar un verbo. Entonces uno decía, y el verbo va en infinitivo, en presente, o como, no, ponga un verbo y un verbo cualquiera. Entonces uno decía, el estudiante será capaz de notificar, el conectar, relacionar, relatar, diseñar, distinguir. Para mí era exactamente igual cualquier verbo, simplemente de todo este listado, y uno siempre hablaba de listadito entre comillas, la idea era coger un verbo cualquiera y ya con eso yo tenía definida el objetivo de aprendizaje, que no sabía exactamente cómo para qué era el asunto, pero ya lo tenía allí. Pero mi proceso de enseñanza se centraba básicamente en los contenidos y básicamente en mí como profesora, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo importante? ¿Qué contenidos? ¿Cuántos contenidos? ¿En cuántas sesiones los iba a dictar? ¿Cómo iba a evaluar lo que aprendieron los estudiantes a partir de los contenidos que yo trabajaba y punto? Pero realmente no había una correlación entre el objetivo de aprendizaje y los contenidos. No lo había, porque no lo sabía, porque nadie me lo había dicho y simplemente era poner cualquier cosa pero al final cualquier cosa y cualquier verbo que yo hubiera utilizado no importaba. Nuevamente, porque importaban eran los contenidos. Entonces, los contenidos los buscaba de un libro, en un libro encontraba un índice, miraba tres, cuatro libros, decía esto como lo común para todos, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. Fíjese, ese concepto que manejo, ¿no? Tengo que hablar, ni siquiera estoy hablando de estrategias didácticas, ni de recursos, ni de nada, sino tengo que hablar de esto. A partir de tengo que hablar de esto, bueno, ¿y qué lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que hablar? Pues 45 minutos, entonces tendría
que desarrollar si no las tenía habilidades comunicativas y saber qué iba a hacer en 40 minutos. ¿Qué recursos utilizaba? Pues ya utilizaba el videoin, el computador y el tablero. Básicamente eso porque era lo que yo había aprendido durante mi proceso como estudiante, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, pues eso era lo que hacían otros, eso era lo que yo iba a hacer y qué es lo que... Qué pena, pero se me cayó el internet. Vamos a continuar, por favor. Entonces, como les decía, el asunto estaba centrado esencialmente en contenido y lo que yo iba a decir frente al contenido. No había ni pensaba en términos de estrategias didácticas y la evaluación que yo colocaba y que miren que hoy, mucho tiempo después en consultoría, vuelvo y veo lo mismo. Cuando uno ve los sílabos o los programas de la asignatura, la evaluación es 30, 30 y 60. Entonces, y 40, perdón. Hay una primera evaluación en la semana tal del semestre y corresponde al 30%, una segunda al 30% y una última al 40%. No decimos nada más de la evaluación. Y a pesar de que decimos que la evaluación es un momento más de aprendizaje, no tenemos ni idea qué es eso. Entonces lo digo es por el recorrido que yo he hecho como docente, pero también el recorrido como consultora en gestión académica y sigo viendo lo mismo. Entonces, por eso queríamos como hacer este webinar y compartirles un poco esta experiencia y explicarles cómo funciona esto de la taxonomía de Bloom. Algunos años después de que yo empecé la docencia, tomamos alguna vez un curso con el profesor Giovanni Gianfrancesco y para mí fue muy revelador porque empecé a mirar esta primera fila o esta segunda fila, perdón, sí, esta segunda fila de los verbos y él decía, bueno, pero ¿qué es conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar esto? ¿Por qué está aquí y por qué están todos estos verbos debajo? O sea, esto uno no lo tenía en cuenta. Y volví a darme cuenta hace como unos 3 o 4 años en que estaba en una consultoría en una universidad con odontólogos y para ellos era simplemente buscar un verbo y ya. Pero esta parte nadie la veía. Entonces el profesor Giovanni Gianfrancesco nos explicaba que realmente en la taxonomía de Bloom, específicamente en el dominio que se llama cognitivo, o sea, para procesos de pensamiento que queremos desarrollar con los estudiantes, tendríamos que tener en cuenta estos niveles dentro de ese dominio y pensar como docentes qué es lo que queremos hacer. Cuando la vamos a usar, no es solamente escoger un verbo, ponerlo en el sílabus con el objetivo o con el resultado de aprendizaje, sino saber qué es lo que uno quiere con el estudiante. Y yo no sé, hasta hace pocos años, yo diría que pocos años entendí cómo era todo este rollo. Entonces yo decía, bueno, lo que quiero es que ellos conozcan sobre un tema que puede ser de aquellos estudiantes que están iniciando los primeros semestres y yo solo quiero que recuerden cosas o aprendan algo sobre, digamos, las palabras comunes en la profesión donde ellos van a ingresar. No sé, ¿no? Entonces, uno nunca piensa en eso. Si mi asignatura correspondería como un momento de esos en donde con que conozcan la terminología tendría, no lo pienso, ¿no? Uno no lo piensa. O lo que uno quisiera es que comprendieran un tema que uno esté trabajando y que implica comprender, que identifiquen cosas, que informar cosas, que distingan cosas, que expliquen cosas, que revisen cosas. Dice cómo entonces cada uno de estos verbos está tomando significado en un proceso cognitivo como comprender. Luego viene el aplicar como proceso cognitivo. Uno comprende y una vez que uno tiene claras las cosas, pues ya las puede aplicar. Entonces, ¿qué quisiera uno con su asignatura? Que aplique. Y entonces dentro de ese aplique yo puedo utilizar el mismo verbo aplicar, pero puedo ser bosquejar o puede ser catalogar o clasificar o mostrar o descubrir o diagramar, que implica que sí está aplicando lo que uno puede estar enseñando en cualquier área de conocimiento.
siguiente nivel cognitivo, digamos, ya de orden superior, es analizar. Entonces, ¿yo qué quiero con mi asignatura? Muchas veces oía decir a profesores, sabes que los estudiantes no piensan, ¿sí? Entonces uno dice, pero yo los llevé a pensar o no los llevé a pensar. ¿Me centré únicamente en los contenidos o me centré realmente en procesos de aprendizaje hasta donde yo tengo que llevar al estudiante? Entonces, nuevamente, el usar la taxonomía no es solo coger un verbo cualquiera y ponerlo, sino que tener claro de dónde sale ese verbo y a qué está correspondiendo. Si yo quiero que él analice, que me puedo utilizar el mismo verbo que es analizar, o yo le puedo decir contraste, o yo le puedo decir resuma, o yo le puedo decir esquematice, que implica que haya un análisis de fondo. O yo le puedo decir sintetice, ya no separe el tema en muchas partes, sino júntelo y vaya creando nuevamente cosas nuevas y a través de eso sinteticen. Entonces yo le puedo decir que en términos de lo que yo quiero como profesor, que él llegue a integrar alguna cosa del tema que yo estoy trabajando y que como resultado de aprendizaje yo tengo que mirar que él efectivamente está integrando. ¿Por qué? Porque yo lo llevé a través de todo el semestre a que él integrara. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, bueno, pero si yo quiero que integre, y ahí es donde pierde fuerza un poco, digamos, el contenido, si yo quiero que integre desde el punto de vista didáctico, ¿qué tipo de estrategias o técnicas didácticas o actividades didácticas yo debería desarrollar para que él integre? Porque no es simplemente poner el verbo en un momento dado y digo, ah, si yo lo que quiero es que lleguen a sintetizar. Para eso, frente a los contenidos, yo quiero que él integre determinadas cosas, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Ahí es donde empieza a funcionar la taxonomía de Bloom de manera interesante, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ellos se integren, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues utilizar solamente clase magistral de pronto no me resulta, pero si de pronto hago algún tipo de laboratorio, ¿será que sí me resulta? O si yo puedo utilizar aprendizaje basado en problemas, ¿será que sí me resulta? O yo puedo utilizar un estudio de casos, ¿será que me resulta que ellos integren? Entonces empieza uno a estudiar un poquitico. Yo no creo que es meterse a fondo a aprender todo esto, pero sí entender un poco la lógica de esto y decir, usar la taxonomía implica, número uno, tener muy claro cognitivamente a dónde los quiero llevar, si estoy trabajando el dominio cognitivo. Tiene la taxonomía, como todos sabemos, tres dominios, ¿no? Cognitivo, afectivo y psicomotor. Digamos que estoy trabajando el cognitivo solamente y yo quiero que ellos lleguen a integrar que sea un proxy de lo que es sintetizar. Entonces, cuando yo escojo los contenidos y perfecto, lo más fácil es los contenidos, pero ¿qué hago con los contenidos? ¿Y en cuánto tiempo voy a trabajar esos contenidos? ¿Cuáles son los recursos que tengo que utilizar para que el trabajar con esos contenidos me lleven a que ellos se integren? ¿Cuál es el tipo de estrategia, técnica o actividad didáctica que yo debería utilizar para que ellos efectivamente integren? No lo pensamos. O sea, yo no lo veo que sea lo común que nosotros como docentes universitarios estemos trabajando, esta parte de pensar en la didáctica. La estrategia sería algo que yo utilizo para todo el semestre. Yo puedo utilizar para todo mi semestre aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, pero yo puedo utilizar unas técnicas para cada tema, para cada sesión. Yo puedo decir, acá yo voy a trabajar clase magistral, perfecto. Aquí yo voy a utilizar un caso, perfecto. Entonces yo puedo pensar en qué estrategia y qué técnica utilizar. Y puedo pasar al siguiente nivel, que es evaluar. Entonces, yo quiero que ellos evalúen algo que yo les estoy trabajando durante todo el tiempo. Entonces, yo puedo pensar que en términos de evaluar, ellos pueden llegar a teorizar, ellos pueden ir a generar hipótesis, pueden llegar a hacer interpretaciones como verbos que implican que la persona cognitivamente está evaluando. Y nuevamente, bueno, si yo quiero que ellos lleguen a generar hipótesis, ¿cuál es el tipo de estrategias didácticas más adecuadas que yo tendría que utilizar para que ellos lleguen a generar hipótesis? Entonces, bueno, utilicé determinadas técnicas. Luego, entonces, yo necesito evaluar si ellos finalmente generaron hipótesis, si ellos finalmente lograron la interpretación o no. Entonces, ¿qué tipo de evaluación me permitiría mirar si ellos efectivamente evaluaron o no? Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender un poquito de cositas de evaluación. Entonces, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son las herramientas?
cuáles son las técnicas de evaluación que uno podría utilizar en un momento dado, cómo hacer una rúbrica de evaluación y si una rúbrica me serviría, puedo hacer exámenes, qué tipo de exámenes puedo hacer. Y la diferencia entre hoy y 6 meses atrás, un año atrás, 2 años atrás, es que hay herramientas de inteligencia artificial que facilitan esto tremendamente. Sin embargo, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero y todo este panorama lo tengo que tener claro. No es la herramienta artificial por la herramienta, porque finalmente es una herramienta, es un método que uno utiliza, pero uno tiene que tener claro el panorama de qué es esto. Por eso cuando uno utiliza una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, le digo yo, bueno, mire, yo soy profesora de ingeniería de sistemas y yo doy una clase que se llama base de datos. ¿Ok? Y yo quiero que al final ellos sean capaces de diseñar una base de datos. Ese puede estar en este punto de sintetizar o en este de evaluar. Entonces le digo al ChatGPT, diséñeme unos resultados de aprendizaje que permita que el estudiante diseñe una base de datos. Pero formúlemelo técnicamente bien formulado el resultado de aprendizaje, me lo formula y después yo le digo al mismo ChatGPT, oiga, y ahora dígame para que el estudiante logre diseñar, digamos que tengo claros los contenidos o los he buscado previamente, pero para que logre diseñar cuál es la estrategia didáctica que sería más adecuada para que el estudiante diseñe la base de datos al final. Entonces me dice tal. Después le digo, oiga, pero para evaluar si él efectivamente diseñó la base de datos, ¿cuál es el tipo de medio, de herramienta o de técnica de evaluación más adecuada para usar? Y nos ayuda tremendamente. Fíjense que fue mi experiencia toda la vida. Yo decía, bueno, como yo pongo que básicamente la evaluación es un examen que vale el 30, otro el 30 y otro el 40, pues tengo que poner preguntas. Y mucho tiempo el asunto fue, ¿y quién me enseña a hacer preguntas de cualquier tipo, de escogencia múltiple, rellenar espacios en blanco, comparar, qué sé yo? Uy, eso era de lo más complejo para uno armar bien un cuestionario, ¿no? Em, y era difícil, hoy en día no. Hoy en día hay una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial, el mismo ChatGPT, pero hay una gran cantidad de herramientas artificiales que están ayudando a elaborar los cuestionarios. Está Quest Engine o Quiz Echo. Yo lo voy a colocar ahora acá en el chat, mientras si quieren ustedes me preguntan, hacen sus preguntas, pero hay una gran cantidad, y estoy nombrando de muchas que existen y que están hoy facilitando tremendamente para uno eh, el evaluar. Y muchas herramientas que están tremendamente ayudando para lograr aprendizajes activos y aprendizajes experienciales que hoy son tan importantes cuando centramos el proceso de aprendizaje en el estudiante y no en uno como profesor. Entonces, fíjense que todo lo que yo les he ido contando es una serie de conceptos que uno tiene que tenerlos muy claros. Y poco a poco en la vida le va gustando esto, uno va aprendiendo y va profundizando. No hay que necesariamente, bueno, que le gusta hacer una maestría en educación, bien puede hacerla, pero no necesariamente tiene uno que ir a hacer la maestría, es gustarle esto, es disfrutar el trabajar con todo esto, el aprender un poquitico todos los días de esto. Y ya que la tenga claro, utilizo todas estas herramientas de inteligencia que están saliendo, que vienen emergiendo, porque hace rato que las tenemos realmente, pero no nos habíamos dado cuenta, pero que vienen emergiendo y las debemos utilizar independientemente si yo tengo 60 años o tengo 30 o tengo 40. Si yo soy docente, aprovecho la inteligencia artificial ahora para todo esto. Pero sí hay que estudiar un poquito. Hay que entender qué es esa taxonomía, a qué se refiere, a qué se refieren esos verbos y cuando yo tenga como ese panorama claro de lo que yo quiero es algo desde el punto de vista cognitivo y desarrollar finalmente el pensamiento crítico en los estudiantes, la mejor toma de decisiones, etcétera, yo quiero desarrollar valores y actitudes positivas en ellos al trabajar el dominio afectivo, o yo quiero desarrollar habilidades motoras en ellos trabajando el dominio psicomotor, ¿cómo lo hago? Pero tengo que entenderlo bien. Cuando yo lo entienda bien, yo voy y utilizo herramientas de inteligencia artificial. He estado mirando
en Internet y hay mucho curso que se ofrece hoy de inteligencia artificial para los docentes, de cómo hacer presentaciones, de cómo hacer contenidos, etcétera. Pero antes de eso, sabiendo que es solo una herramienta, tengo que tener muy claro para aprovechar esas herramientas de inteligencia artificial, que es todo esto. Y es parte de lo que nosotros ofrecemos en los cursos sobre taxonomía de Bloom, sobre resultados de aprendizaje y sobre otras taxonomías, entenderlo un poquito con métodos de didáctica y de aprendizaje muy activos para que no pues, sea un tema como aburrido, porque a veces es un tema que uno no capta. Va a leer un libro de educación, digamos, y a veces, o de didáctica, es muy complejo para uno entenderlo, porque eso no hace parte del lenguaje que uno maneja desde la profesión que uno tiene. Entonces, a veces entenderlo se hace demasiado complejo. Pero hoy la inteligencia artificial está ayudando. Y nosotros estamos generando cursos que no son cursos, son cursos que ustedes mismos gestionan y los pueden empezar en cualquier momento, que pueden utilizar o cuadrar los tiempos que ustedes consideren que sean más pertinentes. em, y o microcursos que también se están ofreciendo y que nosotros iremos también ofreciendo sobre temas muy específicos. Mire, esto es esto. Aprende uno una cosa específica y luego utiliza la herramienta de inteligencia artificial. Eso les va a facilitar tremendamente, tremendamente favorecer el proceso de aprendizaje del estudiante y lograr efectivamente un estudiante un aprendizaje profundo, que no sea el aprendizaje superficial de solo recuerdo, medio comprendo y aplico y hasta llegue, sino lograr aprendizajes profundos donde uno llegue generalmente a crear cosas, que eso es lo que uno quisiera con los estudiantes. Bueno, esto es como una mirada muy sucinta a lo que yo veo del uso de la taxonomía, de salir simplemente que es un listado de verbo a entenderla un poco más. Y una vez que uno la entiende, genera un objetivo, un resultado de aprendizaje, establece cuál es la estrategia didáctica más adecuada, cuál es la forma de evaluar que efectivamente el estudiante sí logró ese resultado y hace mucho más efectiva toda la planeación educativa y la gestión que uno hace del aprendizaje de los estudiantes. Entonces estoy disponible para ustedes para las preguntas que quieran o compartir un poco el conocimiento y la experiencia, que eso nos interesa mucho generar estas comunidades de aprendizaje a través de los webinars, en donde nos digan, oiga, pues sí, esta ha sido mi experiencia, lo he mirado así. Y además nos ayuda también para poder generar para ustedes más cursos de acuerdo a como las necesidades que tengan o los requerimientos que tengan de formación. Los invitamos pues a conocer todo lo que hay hoy en día de herramientas de inteligencia artificial que les van a facilitar tremendamente el trabajo, pero uno sí tiene que conocer un poquitico de esto para poderlo trabajar de la forma más adecuada y eficiente posible. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nos hacen acá dos preguntas. Número, la número dos, Luis Alfredo, los webinars no tienen certificados. Y nos dice el señor Andrés Villota, doctora, el ejemplo que usted plantea es práctico para un curso, pero si el propósito son los resultados de aprendizaje, ¿cómo se pueden elaborar? Sí. Para elaborar el resultado de aprendizaje, lo primero que tiene que hacer es pensar qué es lo que usted quiere hacer. Y por eso decía de esa primera fila, ¿cierto? Usted quiere llevar hasta dónde al estudiante. Entonces dice, no, en mi curso yo quiero llevarlo a analizar. Y lo llevo a analizar, entonces establezco, cojo un verbo. Vamos a poner que es el mismo verbo analizar. Analizar, yo soy profesor de Derecho Penal y yo quiero que analice una situación dado de un proceso penal, por decir cualquier cosa. Entonces yo quiero llevarlo hasta allá. Entonces lo primero es, yo quiero formular un resultado de aprendizaje en ese sentido. Hay dos formas de hacerlo. Uno, metodológicamente, como se debe hacer, que está el verbo analizar, el objeto, el proceso penal, la condición de calidad a partir de la normatividad existente en el Código Penal. Estoy diciendo cualquier cosa, pero no soy abogado. Y puede ser con una finalidad para lograr tal cosa. ¿Ok? Es una forma de hacerlo. El verbo, el objeto, la condición y la finalidad. Es una forma de hacerlo.
La otra Mónica, forma que les doy, señora. sucede que la pregunta hacía referencia a los resultados de aprendizaje del programa y no de un curso. Ah, perfecto. Ok. Bien. En las universidades hay, bueno, perdón, en el chat les puse los dos herramientas que pueden servir para hacer preguntas y para hacer evaluaciones. Entonces, mire, en las universidades, con todos los cambios que ha habido desde el decreto 1330 de 2019 para los procesos de registro calificado y luego el acuerdo 02 del 2020 del CESO para los procesos de acreditación, se estableció que los programas académicos deben tener resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque así es más factible lograr el perfil que se le propone al estudiante en cualquier carrera. En algunas universidades dicen, bueno, yo solamente quiero hacer resultados de aprendizaje para todo el programa. Y otros dicen, pero yo puedo hacer resultados de aprendizaje para cada curso. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos del perfil. ¿Cuál es el perfil del arquitecto de determinada universidad, el perfil del ingeniero, el perfil, etcétera? Entonces, para lograr ese perfil, un examen, ¿qué tipos de resultados de aprendizaje se pueden esperar? Es como si lo dividieras por área. Voy a volver al derecho. Entonces tú dices, en términos de derecho administrativo, ¿qué es lo que deberían aprender? Y ahí hay un resultado de aprendizaje. En términos de derecho penal, ¿qué deberían aprender? En términos de derechos humanos, ¿qué deberían aprender? Entonces, haces una definición grande para esos resultados de aprendizaje. Puedes utilizar allí esos verbos de taxonomía de Bloom que implican esos procesos cognitivos para cada una de esas áreas y tendrías los resultados de aprendizaje para todo el curso. Yo siempre, ¿qué sugiero? Yo sugiero esto. Cada profesor tiene que responder por el aprendizaje del estudiante. Entonces, para mí la lógica es esta. Cada profesor podría hacer de 1 a 3 resultados de aprendizaje por la asignatura. Pero entonces hay gente que dice, pero a ver, si un programa tiene 60 asignaturas y cada uno tiene 3 resultados de aprendizaje, serían 180 resultados de aprendizaje. No sería una locura. Yo digo, no, ¿por qué? Porque el profesor responde por lo que quiere que el estudiante aprenda en su asignatura. Hay asignaturas siempre que fundamentan a una carrera específica y luego ya viene lo profesional. Entonces todos sabemos que si están bien fundamentados es más fácil cuando llegan a asignaturas propias de lo profesional. Si en esas asignaturas, por ejemplo, de fundamentación, yo logro que tengan un resultado de aprendizaje específico como docente en mi asignatura, eso va a sumar o va a facilitar que luego, cuando me lleguen a mi asignatura profesional, vengan con lo que tienen que aprender. Entonces, cada docente se responsabiliza de sus resultados de aprendizaje y es muy claro. Entonces, yo digo, bueno, yo estoy en quinto semestre y voy a dar, lo que digo yo, derecho penal, qué sé yo. Y entonces yo digo, para llegar acá tuvieron que haber visto derecho romano, no sé qué, no sé cuándo, y entonces voy a mirar qué aprendieron en derecho romano, y cuando llegan a mí, en quinto semestre, yo digo, la cosa está muy clara, porque allí aprendieron esto, aquí van a aprender esto, y esto va a contribuir al perfil de él como abogado. ¿Mm? Entonces, ¿se puede generar resultados de aprendizaje en general para todo el programa? Sí, y lo puedes generar, por ejemplo, por área de conocimiento dentro del programa, puede ser. Pero a mí la lógica es, y después entonces tú dices, bueno, y cuando termine un bloque de derecho administrativo, pues voy a mirar qué aprendieron y ahí les voy a hacer un examen. O sea, dieron derecho administrativo 1, 2 y 3 en el semestre 4, 5 y 6. Terminado el semestre 6, se evaluó qué aprendieron o no. Se puede hacer. Pero es que cuando yo responsabilizo al docente del aprendizaje que tiene el estudiante, tiene más lógica sumar todos esos resultados de aprendizaje para lograr el perfil, porque sé que hay alguien que lo está haciendo, ¿cierto? Y alguien está logrando ese aprendizaje específico de los estudiantes. Entonces, hay universidades que trabajan solo los resultados de aprendizaje para todo el programa y hacen 9, 10 resultados de aprendizaje. Y hay universidades que están trabajando resultados de aprendizaje por asignatura. Son diferentes formas de hacerlo y uno incluso puede hacer las dos, trabajar los dos métodos, digámoslo así. Entonces, no sé, el ministerio realmente no es que exija resultados de aprendizaje para un programa y que diga, usted tiene que tenerlo así. No. Yo puedo escoger dentro de la dirección curricular de mi universidad, yo puedo escoger que tenga resultados de aprendizaje por curso y no por programa, eso no importa.
Yo los puedo tener, yo puedo tener una matriz con los resultados de aprendizaje por asignatura y es tan válido como tener solo los resultados por programa. Pero es mucho más efectivo desde mi punto de vista y ya por experiencia tener resultados de aprendizaje por asignatura. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Les queremos comentar que en más o menos 15 días vamos a tener otro webinar que es donde se van a trabajar los verbos de la taxonomía de Bloom. Y hace 15 días tuvimos un webinar sobre resultados de aprendizaje. Generalmente les estamos enviando la información, pero también les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook con el nombre de la empresa Analítica Académica, donde van a poder encontrar toda la información de todos nuestros webinars gratuitos que estamos haciendo constantemente. Sí, y la idea de hoy era, venimos como explicando la taxonomía de Bloom y cómo usarla. ¿Por qué? Porque es que hemos encontrado que es un tema que frecuentemente se sigue buscando por los docentes en todo el mundo, en todo el mundo. Y uno a veces no sabe, o sea, se queda como con la imagen que les puso, que no quería poner otra imagen, sino es la imagen que uno tiene es la lista de verbos. Y hasta ahí llegó. Y hacen lo que yo hacía hace muchos años. O sea, lo coloco como parte de un objetivo de aprendizaje, pero no lo logro diseñar, no lo logro implementar tanto en la didáctica como en la evaluación. Y la idea es que sí se puede hacer e insistirles que no es complejo, invitarlo a que aprendan un poquito de eso y aprovechen también las herramientas de inteligencia artificial para hacerlo más fácil hoy en día. Bueno, Mónica, creería que eso es todo por la tarde de hoy. De nuevo, les queremos agradecer por acompañarnos en esta tarde. Quisiéramos preguntarles, generalmente hacemos los webinars a las 4, hoy lo hicimos a las 5. Si de pronto alguno tiene alguna preferencia, es en hora de Bogotá. Ya respondemos la pregunta y pues esperamos que nos puedan seguir acompañando a nuestros webinars. Mónica, tenemos una pregunta, creo que adicional. Dice, mil gracias, doctora. La estructura del resultado de aprendizaje es la misma. Los verbos a emplear en unos resultados de aprendizaje del programa serían superior. Y segundo punto, ¿cómo se mide el impacto y se evalúan los resultados de aprendizaje de un programa? Ok, sí, la estructura es la misma. Normalmente uno coloca el verbo, el objeto, la condición. Mínimo esas tres, verbo, objeto y condición, ¿cierto? Yo digo, el estudiante, voy a poner un ejemplo, el estudiante diseñará el verbo, una base de datos, el objeto, con base en tal metodología. Entonces establezco el verbo, el objeto y esa condición de calidad. Y tiene que darse. O sea, yo digo en mi objetivo como profesor que eso es lo que se va a dar. Ahora tengo que ver que efectivamente el resultado se dé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mido el impacto y se evalúa ese resultado de aprendizaje del programa? Pues yo puedo utilizar diferentes medios de evaluación, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, hacer una observación directa, los pongo a hacer con recursos de computadores, motores de base de datos, etcétera, que lo han trabajado durante el semestre. Yo digo, bueno, ahora muéstreme la base de datos que usted ha diseñado. Entonces, entre lo que yo pensé que iba a hacer, que era que el estudiante diseñara la base de datos con tal cosa, el tiempo que utilicé, los contenidos, los recursos que yo utilicé, las estrategias didácticas que yo utilicé, las técnicas didácticas que yo utilicé. Entonces yo voy a mirar en diferentes momentos del curso si, número uno, digamos, comprendieron conceptos, por ejemplo, y si los han podido aplicar y si finalmente eso termina desde un nivel de pensamiento superior en el diseño de una base de datos, pero todo es planeado, todo es estructurado. Yo digo, sí, yo quiero que lleguen allá y voy a mirar cómo llegan allá. Y habrán diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de estrategias de evaluación, ¿no? Lo que les digo, puede ser observación directa, haciéndolo en un escenario simulado o en un taller, etcétera. Uno busca cuál podría ser la estrategia, el medio o la herramienta o la técnica de evaluación que sea más adecuada. ¿Cómo mido el impacto del resultado en el mismo perfil? En el mismo perfil, yo digo, el ingeniero de sistemas de esta universidad es un ingeniero que es capaz de, por un lado,
diseñar bases de datos, pero también tendrá aspectos relacionados con seguridad informática, con otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, el impacto finalmente en una universidad se mira, por ejemplo, por los resultados en las pruebas Saber 11, perdón, Saber Pro, por un lado, pero también la empleabilidad. Si los estudiantes que son egresados del programa tienen una empleabilidad alta, implica que lo que ellos saben, lo que ellos aprendieron, efectivamente es lo que requiere el mercado y ellos lo trabajan muy bien. Esa es como la idea de mirar impacto también a través de diferentes indicadores. Bueno, Bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Como les decía Mónica, los invitamos a acompañarnos dentro de nuestros cursos. Son asincrónicos y están disponibles para poder empezar apenas ustedes lo deseen. Y esperamos que nos puedan acompañar en nuestros próximos webinars. Vamos a estar intentando hacer alrededor de 2 webinars al mes en diferentes temas enfocados en calidad académica dentro generalmente de la educación superior, pero sabemos que se puede extender para la educación también primaria y secundaria. Y queremos agradecerles a las personas de Colombia y las personas que nos están acompañando de toda Latinoamérica y esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias. muchas gracias a todos, muy amables por su atención. Hasta luego. El día de mañana o a más tardar el viernes les estaremos enviando este video por si quieren volverlo a ver. Hasta luego. Gracias. Gracias.